¿Sabías que existen los derechos sexuales y reproductivos? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la sexualidad? ¿Hablamos solo de prácticas sexuales? La sexualidad es mucho más que la actividad sexual. Es parte del orden de la sociedad y del desarrollo de los seres humanos. Así, tal como nuestra personalidad o nuestras amistades cambian con los años, también lo hace nuestra relación con la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de sexo, género, identidades, orientaciones sexuales, erotismo, placer, intimidad y reproducción. La sexualidad se vive y expresa por cada una y uno de nosotros, en nuestros pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Sobre ella intervienen múltiples factores, biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales. Así, nos podemos dar cuenta que la sexualidad atraviesa todas las esferas de nuestra vida personal y social. Es por eso que es importante hablar de ella sin temores ni prejuicios. La Organización Mundial de la Salud declara los derechos sexuales y reproductivos como la bajada a la sexualidad de los derechos humanos. E incluso, la ONU, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, considera la igualdad de los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas, el fin de la violencia de género, el combate de la pandemia de VIH-Sida, el acceso universal a la salud reproductiva y la educación sexual integral como ejes fundamentales para la humanidad. Así, la salud sexual y reproductiva es un derecho de toda persona, que no refiere solo a la ausencia de enfermedad, sino al bienestar físico, mental y social de una persona en relación con la sexualidad y las relaciones sexuales. Los derechos sexuales y reproductivos son una necesidad para el desarrollo sustentable y sostenido de las naciones y comunidades. Entre ellos encontramos el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo, derecho a una vida libre de violencia y coerción, el derecho a experiencias sexuales placenteras, derecho a gozar de los avances científicos, el derecho a la información y el derecho a una educación sexual integral, entre muchos otros. Es deber del Estado garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Como institución educativa tenemos la obligación y el deber de entregar una educación integral de la sexualidad, que sea adecuada a la edad de los estudiantes, culturalmente competente, científicamente correcta, basada en derechos humanos y perspectiva de género, con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. Los derechos sexuales y reproductivos nos pertenecen y debemos ejercerlos. Todas y todos necesitamos de orientaciones y apoyo en el camino de reconocernos como sujetos sexuales en la sociedad, poseedores de un sexo, una identidad de género, una expresión de género y una orientación sexual. Cuestiones que no solo se habitan en nuestras cabezas, sino que dibujan nuestro lugar en la sociedad y nuestras posibilidades futuras. Al hablar de sexualidad, debemos hacerlo con responsabilidad y respeto, sin sentir vergüenza, pero entendiendo que en ella intervienen cuestiones muy personales, en algunos casos privadas, y que no importan a nadie más que a nosotros mismos. Eso no quiere decir que no debamos hablar de la sexualidad, sino que no debemos hablar de la sexualidad de otras personas en particular. Abordar la sexualidad desde esta mirada permite que construyamos buenas relaciones con otras u otros y que seamos cuidadosos con nosotros mismos. Decimos que la sexualidad ordena a la sociedad. Lo hace cuando se construyen roles predeterminados para hombres y mujeres, cuando las mujeres hacen labores del hogar y los hombres son solo proveedores, cuando por igual trabajo una mujer gana un 30% menos que su par hombre, o cuando las personas gays, lesbianas o trans son agredidas en la calle o no pueden encontrar trabajos. De la misma forma, se interviene en nuestra propia relación con la sexualidad. ¿Qué es lo que deberíamos hacer sexualmente en determinados momentos de nuestra vida? ¿Qué métodos de anticoncepción y prevención conocemos? ¿O qué debería gustarnos? Son cuestiones que muchas veces desconocemos o que se nos obliga a aprender de una forma negativa y peligrosa. Muchas veces somos nosotros mismos quienes alimentamos esas formas dañinas, cuando reproducimos estereotipos refiriéndonos a otras como la santa, la puta, el sutro o el campeón. Cuando hablamos de un compañero o compañera y si éste tiene relaciones con alguien de su mismo sexo. O incluso cuando decimos chistes como parece que a la profe no le tocó anoche. También la sexualidad interviene en cómo construimos nuestros pololeos y relaciones de pareja. Si debemos ser fieles, sexualmente activos, celosos o manipuladores, son cosas que nos han enseñado como obvias o normales, cuando en realidad muchas de ellas las debemos desaprender.
Es importante que sepas que una relación sana se basa en la confianza, el respeto y el compañerismo en la otra o el otro. Nuestras relaciones nos sirven para apoyarnos y vivir buenos momentos. Nada bueno viene de la mentira y las peleas. Cada relación es única y sigue sus propias reglas. Lo importante es que esas reglas se definen en conjunto y son respetadas por quienes son parte de la relación. Conversar es la mejor herramienta. Y en cuanto a nuestras prácticas sexuales con otras u otros, lo más importante es el consentimiento. La voluntad libre de la otra persona de querer realizar una práctica sexual con nosotros. Nunca podemos obligar ni presionar a otro para llevar a cabo una práctica sexual, mucho menos acceder a su cuerpo sin que se nos autorice. El abuso sexual y la violación son mucho más comunes de lo que creemos y están más cerca de lo que quisiéramos. Incluso ocurren en relaciones de amistad, pololeos o dentro del matrimonio. Nuestra mejor herramienta vuelve a ser conversar. No tengas miedo de preguntar ni creas que el diálogo mata los momentos. ¿Te gustaría que hiciéramos esto? Es una pregunta que siempre debes hacer antes de asumir que algo se puede hacer. Y recuerda, siempre, no es no. Debes saber que entre tus derechos se encuentra tomar decisiones libres e informadas respecto de tu cuerpo y vida sexual, en función de tu ética personal y social, teniendo claro que el acceso al placer sexual, incluyendo el autoerotismo y la masturbación, son un derecho, ya que son fuente de bienestar físico, psicológico y espiritual. Así, es tu derecho a decidir cómo, con quién y qué tipo de prácticas sexuales realizar, sin que exista violencia, explotación ni abuso. De igual forma, tienes derecho a definir tu propia identidad de género, tu orientación sexual y cómo expresarlas. Nadie te puede negar el derecho a la expresión sexual emocional, a mostrar afecto y amor en espacios públicos o privados. Debes saber también que existe el derecho a la privacidad sexual, que nadie te puede exponer ni entrometerse de forma invasiva en tus decisiones y o prácticas, y que junto con eso existe el derecho al libre vínculo y asociación, que puedes definir libremente con quién o quiénes y de qué forma construir relaciones sexoafectivas. Todo lo anterior permite que construyamos una sociedad más tolerante e igualitaria, donde todas y todos quepamos. Para la toma de decisiones libres e informadas, debes conocer respecto de la regulación de la fertilidad y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Como ya sabemos que la identidad de género es un derecho que debemos respetar, en adelante hablaremos de cuerpos con vulva y cuerpos con pene, cuerpos que menstruan y cuerpos que eyaculan, ya que estos pueden o no corresponder a hombres o mujeres. Debes saber que la regulación de la propia fertilidad, es decir, la capacidad de tener hijos y decidir dónde, cuándo y cómo tenerlos, es un derecho, que nadie te puede forzar a ser madre o padre o a no serlo cuando ya existe una posibilidad. Sin embargo, tienes que entender que esta es una decisión muy importante, que no debes tomar a la ligera, pues la maternidad y paternidad son tareas arduas y de largo plazo. Busca orientación y habla con personas de confianza para tomar la decisión correcta. Para ejercer tu derecho a la regulación de la fertilidad, debes conocer los métodos de anticoncepción a tu alcance. Y aquí un paréntesis. Las diferencias sexuales también actúan en la regulación de la fertilidad. Puesto que son los cuerpos con vulva los que se embarazan, la mayoría de las veces se invisibiliza la responsabilidad de los cuerpos con pene en la prevención del embarazo no deseado. Y se obliga a los cuerpos con vulva a ser quienes acceden a tratamientos médicos para no embarazarse. Si este último es tu caso, debes saber que existe una oferta variada de métodos de anticoncepción en el sector público y privado. Debes investigar y consultar con tu matrona respecto de cuáles podrían ser adecuados para ti. En nuestro país, los más utilizados son el dispositivo intrauterino y las pastillas orales combinadas, aunque también se utilizan de forma importante las inyecciones mensuales y trimensuales y los implantes de hormona. Si bien estos son los métodos más utilizados, debes saber que existen otros y que el método anticonceptivo a utilizar es una decisión importante, ya que todos ellos tienen consecuencias sobre tu cuerpo y futuro. También es necesario que sepas que en Chile actualmente se puede recurrir al aborto en 3 causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. Junto a ello existen redes de orientación y acompañamiento a las que puedes consultar. En caso de sufrir abuso sexual o violación, tienes derecho a recibir tratamientos preventivos para infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia y aborto legal, seguro y gratuito, además de justicia y reparación frente a la vulneración sufrida.
Los preservativos son un método de barrera que disminuye las posibilidades de embarazo no deseado, pero también que previenen las infecciones de transmisión sexual. Es tu derecho contar con la información necesaria respecto de prácticas de riesgo que posibilitan la transmisión de infecciones por vía sexual y cómo prevenirlas. En ese sentido, debes saber que existen los condones peneanos, que se utilizan sobre el glande y cuerpo del pene, y los condones vulvares, que cubren el exterior de la vulva y el interior del canal vaginal. Ambos son métodos efectivos en la disminución de la transmisión de ITS. En Chile existe un alto nivel de transmisión de infecciones virales como VIH y bacterianas como sífilis y gonorrea. De igual forma, la transmisión del papiloma humano es elevada y tiene consecuencias negativas en la vida de muchas mujeres y hombres. Hay otras ITS que ocurren por la transmisión de parásitos en el contacto sexual. Ninguna de estas infecciones distingue clases sociales, identidades, edad ni orientación sexual. Nos pueden afectar a todas y todos si no tomamos las medidas adecuadas. La mayoría de ellas se transmite por medio de fluidos corporales, como el líquido preseminal, semen, fluidos vaginales o sangre, aunque algunas lo hacen por el contacto de la piel o boca con las zonas genitales de otra persona. Debes saber que muchas veces podemos portar una ITS y no saberlo. Así podemos creer estar sanos y estar contagiando a aquellos o aquellas con quienes tenemos contacto sexual. Debes estar atento o atenta a cualquier señal en las zonas genitales. Ardor, secreción, inflamación, dolor, sangrado, erupciones o heridas pueden estar indicando la existencia de alguna ITS. En el caso del papiloma humano, en general, los cuerpos con pene son asintomáticos, no así los cuerpos con vulva, aunque para ambos portar el virus significa riesgo de distintos tipos de cáncer, cervicuterino, peneano, anal o de garganta. Otras infecciones pueden generar pequeñas lesiones similares a ampollas o callos, e incluso, si no son tratadas, pueden tener consecuencias a nivel de nuestro sistema inmunológico y estabilidad mental. Lo importante es que si eres sexualmente activo y ves cualquiera de estos signos, debes buscar atención en salud lo antes posible. La gran mayoría de las prácticas sexuales conlleva riesgos en la transmisión de ITS. De hecho, solo besos y caricias corporales están exentos de ello. La práctica de mayor riesgo es la penetración anal, ya que es muy fácil que existan lesiones que posibiliten la transmisión de infecciones. La penetración vaginal es también una práctica de alto riesgo en transmisión de ITS. Aunque en menor medida, el sexo oral también puede posibilitar la transmisión de infecciones, e incluso algunas pueden transmitirse por medio de masturbaciones mutuas. Es por ello que frente a cualquier contacto sexual se recomienda la utilización de preservativos y barreras de látex, condones peneanos o vulvares, o barreras para el sexo oral y la masturbación mutua. Es probable que en algún momento de tu vida seas portador de una ITS y presentes síntomas de ello. Le puede pasar a cualquiera. No te asustes ni sientas sucia o sucio. La gran mayoría de ellas posee tratamiento, y en caso de no hacerlo, existen tratamientos que te pueden ayudar a llevar una vida normal siendo portador de un virus. Si eres sexualmente activa o activo, es recomendable hacer un chequeo completo de salud sexual al menos una vez al año. Para ello, asiste a tu centro de salud y consulta por los exámenes necesarios. Mientras antes sepas si eres o no portador de una ITS, más fácil y efectivo es su tratamiento. Lo más importante es que aprendas de tus propias experiencias y te informes bien respecto de riesgos y medidas de protección antes de cualquier práctica sexual. Educarnos en sexualidad es asegurar condiciones de igualdad para la participación en sociedad. Es asegurar que todas y todos tenemos las mismas posibilidades y contamos con la misma información a la hora de construir nuestras relaciones sociales, afectivas y sexuales. Educarnos sobre la sexualidad es abrir la posibilidad a relacionarnos con otras y otros en marcos de respeto mutuo. Es construir relaciones nutritivas, equitativas, armónicas y no violentas. Es aprender a reconocer y manejar nuestras propias emociones y las de los demás. Educarnos en sexualidad es aprender del respeto a la diversidad cultural, racial, étnica y sexual. Es desarrollar el pensamiento crítico en torno a los roles de género y sus estereotipos. Es hacernos responsables del propio comportamiento y de los procesos afectivos, corporales y sociales que vivimos. Educar en sexualidad es hablar acerca del sexo, sus riesgos, el consentimiento y el placer. Educar en sexualidad es hablar de la libertad de ser y del respeto a que el otro o la otra pueda ser. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en contactarte con nosotros.